Damas y caballeros, vivimos en tiempos vertiginosos. Todo a nuestro alrededor parece moverse a una velocidad que a menudo supera nuestra capacidad de respuesta. La tecnología, que en teoría debería habernos liberado, parece habernos encadenado aún más. Estamos hiperconectados, pero irónicamente, más desconectados de nosotros mismos. El ritmo de vida actual nos exige más, nos impulsa a correr más rápido, a hacer más cosas en menos tiempo, y lo que alguna vez fue una simple carrera por el éxito se ha convertido en una maratón sin fin, donde el cansancio mental y el agotamiento emocional son nuestros compañeros de cada día. El estrés se ha normalizado, casi como una característica inevitable de la vida moderna. No es raro escuchar a las personas describirse como estresadas o ansiosas en sus conversaciones cotidianas. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué algo que parece tan dañino para nuestra salud mental y física ha sido aceptado como parte del ser productivo? En nuestra búsqueda por cumplir expectativas externas, hemos descuidado lo más importante, nuestro bienestar interior. Es en este punto donde se hace evidente la necesidad de una solución. Y es aquí donde el estoicismo, una filosofía nacida hace más de 2000 años, emerge como una respuesta tan poderosa como relevante. Aunque concebida en un contexto muy distinto, el estoicismo ofrece una serie de principios que pueden guiarnos hacia una vida más tranquila, centrada y resiliente. En medio de la tormenta que representa el mundo actual, el estoicismo es un refugio de paz y claridad mental. Séneca, uno de los grandes exponentes del estoicismo, ya advertía en su tiempo sobre la brevedad de la vida y cómo desperdiciamos valiosos momentos persiguiendo cosas que nos distraen de lo que realmente importa. La vida es demasiado corta y estamos perdiendo el tiempo, decía. Y si esto era cierto en la antigua Roma, ¿qué tan aplicable es ahora, cuando nuestras distracciones no solo están en las calles, sino que nos acompañan en cada bolsillo? El estoicismo nos invita a reflexionar. ¿Cómo podemos navegar por este océano de demanda sin perdernos en el proceso? ¿Cómo podemos vivir en un mundo lleno de presiones sin sucumbir al estrés? A lo largo de los siglos, esta filosofía ha ofrecido respuestas sencillas, pero profundas, que podemos aplicar en nuestro día a día. Respuestas que, si estamos dispuestos a escucharlas, podrían marcar la diferencia entre vivir bajo el peso de la ansiedad o experimentar una vida de calma, incluso en medio del caos. El estoicismo es más que una antigua enseñanza filosófica. Es una herramienta práctica para afrontar los desafíos modernos. Un faro de serenidad en un mundo que rara vez se detiene. La clave para vivir sin estrés puede no encontrarse en correr más rápido, sino en aprender a detenerse, respirar y redescubrir lo que realmente importa. Para entender cómo el estoicismo puede ayudarnos a vivir sin estrés en tiempos modernos, es crucial conocer primero sus fundamentos. El estoicismo no es solo una serie de consejos para enfrentar dificultades, es una forma de vida que invita a abrazar la razón, la virtud y la paz interior como el núcleo de nuestra existencia. Esta filosofía, que nació en la antigua Grecia, floreció en Roma bajo la guía de pensadores como Séneca, Epicteto y el emperador filósofo Marco Aurelio. Zenón de Citio fue quien sentó las bases del estoicismo alrededor del año 300 a.C. Enseñaba que la clave para vivir bien era alinearse con la naturaleza y aceptar la realidad tal como es, en lugar de luchar contra ella. En su esencia, el estoicismo nos recuerda que no somos víctimas de las circunstancias, sino que siempre tenemos control sobre nuestra actitud frente a ellas. Aquí radica su fuerza, en la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? Imagina una vida en la que no te dejas sacudir por los altibajos del destino. Una vida donde tu paz mental no depende de factores externos, sino de tu capacidad para mantener la calma y la claridad, sin importar las circunstancias. Esta es la promesa del estoicismo. No es un camino fácil, pero sí uno profundamente liberador. Mientras otros filósofos debatían sobre la naturaleza de los dioses o el origen del universo, los estoicos estaban interesados en algo mucho más cercano a nosotros, cómo vivir una buena vida. Para los estoicos, una vida buena no se mide por la riqueza o el éxito social, sino por la virtud. Y esa virtud, según ellos, se alcanza cuando somos capaces de vivir conforme a la razón, manteniendo una mente tranquila y desapegada de las fluctuaciones del mundo externo. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, era un esclavo que logró la libertad interna a través de la práctica filosófica. Sus enseñanzas, recogidas en el Enquiridión, nos muestran que no necesitamos controlarlo todo para ser felices, solo aquello que está bajo nuestro dominio,
nuestras acciones, pensamientos y actitudes. El resto, dice Epicteto, no debe preocuparnos. A través de esta visión estoica, entendemos que el sufrimiento humano no proviene tanto de lo que sucede en el mundo, sino de cómo interpretamos esos eventos. Esta idea es sorprendentemente moderna, ya que anticipa las teorías psicológicas actuales, como la reestructuración cognitiva, que también sugiere que nuestras emociones negativas nacen de pensamientos distorsionados sobre la realidad más que de la realidad misma. El estoicismo, entonces, nos invita a aceptar el mundo tal como es, a trabajar en lo que está en nuestras manos y a dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Con estos principios como base, comenzamos a construir una vida más tranquila y resiliente, donde el estrés y la ansiedad pierden gran parte de su poder sobre nosotros. En resumen, el estoicismo es una llamada a vivir con virtud, con serenidad y con un profundo sentido de control sobre nuestras propias respuestas ante los desafíos. No es una filosofía de resignación, sino de acción. Nos enseña que podemos ser los arquitectos de nuestra propia tranquilidad, siempre y cuando aprendamos a dominar nuestras percepciones y a alinear nuestras acciones con lo que es correcto y razonable. En nuestra vida cotidiana, es fácil caer en la trampa de creer que podemos controlar más de lo que realmente está en nuestras manos. Nos preocupamos por el clima, por las opiniones de los demás, por el tráfico y por un sinfín de circunstancias que, aunque lo intentemos con todas nuestras fuerzas, no podemos cambiar. Esta obsesión por lo incontrolable es una de las principales fuentes de estrés y ansiedad en nuestra sociedad. Y aquí es donde el estoicismo nos ofrece una poderosa herramienta, la dicotomía del control. La dicotomía del control es, en esencia, una distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Los estoicos enseñaban que debemos concentrarnos exclusivamente en aquello que podemos manejar, nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones, y dejar de lado todo lo demás. Este simple principio puede transformar la manera en que enfrentamos los problemas, liberándonos de la carga innecesaria de intentar controlar lo incontrolable. Marco Aurelio, uno de los estoicos más emblemáticos, escribió en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza». Esta frase captura la esencia de la dicotomía del control. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Y es en esa respuesta donde reside nuestra verdadera libertad. Pensemos por un momento en cuántas veces hemos desperdiciado energía mental preocupándonos por lo que otros piensan de nosotros, o porque los planes no salieron como esperábamos. Nos dejamos consumir por la frustración y la ansiedad, sin darnos cuenta de que estos aspectos están fuera de nuestro dominio. Los estoicos nos invitan a aceptar lo que no podemos cambiar con calma, no con resignación, sino con una sabia comprensión de los límites de nuestro control. Una metáfora común en el estoicismo es la del arquero. Imagina que tienes un arco y una flecha, y tu objetivo es alcanzar un blanco distante. Puedes practicar tu técnica, perfeccionar tu puntería y ajustar el tiro lo mejor posible. Pero una vez que sueltas la flecha, lo que sucede después no está bajo tu control. El viento, la distancia, incluso un pájaro que pase volando podrían desviar tu tiro. Los estoicos enseñaban que el éxito no se mide por el resultado, sino por el esfuerzo y la intención que ponemos en nuestras acciones. Lo que venga después está fuera de nuestras manos. Este principio también tiene una aplicación directa en la vida moderna. Piénsalo de esta manera. ¿Cuántas veces te has estresado por situaciones laborales, relaciones personales o problemas de salud sobre los que no tienes control absoluto? La dicotomía del control nos invita a enfocarnos en lo que podemos hacer, mejorar nuestras habilidades, ser responsables de nuestras decisiones, pero soltar el peso de los resultados que no dependen enteramente de nosotros. En el mundo de hoy, donde las expectativas y presiones son constantes, aprender a distinguir entre lo controlable y lo incontrolable es crucial para reducir el estrés. No es una tarea fácil, ya que estamos condicionados a intentar controlar cada aspecto de nuestra vida. Pero, al integrar este concepto estoico, podemos comenzar a liberar espacio mental y emocional para concentrarnos en lo que realmente importa: nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra paz interior. La clave del estoicismo, y especialmente de la dicotomía del control, es el empoderamiento. Al aceptar que no todo está en nuestras manos, ganamos poder sobre nosotros mismos. Ya no somos esclavos de los eventos externos ni de las opiniones de los demás. Somos, en cambio, los dueños de nuestras reacciones y de cómo elegimos enfrentar cada situación que se nos presenta.
Es aquí donde se encuentra la verdadera libertad, la verdadera tranquilidad. En nuestra búsqueda por encontrar la paz interior, a menudo miramos hacia el exterior, tratando de cambiar las circunstancias que nos rodean. Pero el estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La paz verdadera no proviene de lo que sucede en el mundo, sino de cómo vivimos y nos conducimos dentro de él. Según los estoicos, la clave para alcanzar esa serenidad tan anhelada está en la virtud. La virtud, en el contexto estoico, no es simplemente una cuestión de moralidad abstracta. Es una guía práctica para vivir de acuerdo a lo que es correcto, racional y en armonía con la naturaleza. Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales que, si las adoptamos, pueden guiarnos hacia una vida más equilibrada y, en última instancia, hacia la paz interior: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Estas no son simples ideales filosóficos, sino principios prácticos que podemos aplicar cada día para enfrentar los retos de la vida. La sabiduría nos enseña a discernir lo que es correcto y verdadero. No se trata solo de adquirir conocimiento, sino de saber aplicarlo correctamente en nuestras decisiones cotidianas. Vivir sabiamente significa aprender a juzgar con claridad, a tomar decisiones no basadas en impulsos o emociones pasajeras, sino en la razón. Es aprender a mantener la calma en momentos de confusión, sabiendo que nuestras decisiones, cuando están basadas en la razón, son las mejores que podemos tomar en ese momento. La justicia, por otro lado, no se refiere únicamente a tratar a los demás con equidad, sino a reconocer nuestra interdependencia con el mundo. Para los estoicos, somos parte de un todo más grande, por lo tanto, nuestras acciones deben contribuir al bienestar común. Al practicar la justicia, aprendemos a actuar de manera ética, no solo por nuestro propio beneficio, sino también para mejorar la vida de quienes nos rodean. La paz interior surge cuando sabemos que nuestras acciones son justas y que hemos hecho lo correcto, independientemente de los resultados. El coraje es quizás la virtud que más necesitamos en tiempos de incertidumbre. No es solo la capacidad de enfrentar el peligro, sino de perseverar frente a las dificultades de la vida, de seguir adelante cuando las cosas no salen como esperamos. El coraje estoico nos invita a enfrentar el sufrimiento, la pérdida y el cambio con dignidad, sin caer en la desesperación. Marco Aurelio decía que debemos aceptar el destino que nos es dado y continuar nuestro camino con coraje. No se trata de una resistencia estoica sin emociones, sino de un compromiso firme con la vida, tal como es. Finalmente, la templanza nos enseña la importancia del autocontrol. En un mundo que nos impulsa constantemente hacia los excesos, ya sea en el consumo, en las emociones o en las relaciones, la templanza nos invita a encontrar el equilibrio. No se trata de reprimir nuestras pasiones, sino de moderarlas para que no nos dominen. Vivir con templanza nos permite disfrutar de la vida sin quedar atrapados en los extremos, cultivando una calma interior que permanece intacta ante los altibajos de la existencia. Juntas, estas 4 virtudes forman un escudo contra el caos y el desorden de la vida moderna. Practicarlas es como construir una fortaleza interior que nos protege de las tormentas externas. Cuando vivimos de acuerdo a estas virtudes, experimentamos una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra coherencia interna. Esta es la verdadera paz que los estoicos proponían, una calma inquebrantable que surge cuando actuamos en armonía con lo que es correcto y justo. En el fondo, el estoicismo nos enseña que la paz interior no es el resultado de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con virtud. La vida estará siempre llena de desafíos, pero cuando nuestra brújula interna está alineada con la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, encontramos en nosotros mismos una fuente inagotable de serenidad. Y es en esa virtud donde reside la verdadera libertad, una libertad que el estrés y la ansiedad no pueden arrebatar. Nos preocupamos por el futuro, revivimos el pasado, pero pocas veces nos detenemos a vivir en el presente. Este es uno de los grandes dilemas de la vida moderna. La mente siempre está saltando entre lo que fue y lo que será, rara vez quedándose en lo que está ocurriendo justo ahora. Sin embargo, el estoicismo, al igual que muchas corrientes filosóficas y psicológicas, nos recuerda una verdad simple pero profunda: el presente es todo lo que tenemos. El estoico no se deja atrapar ni por el ayer ni por el mañana. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y para poder reaccionar de manera adecuada, es esencial estar plenamente consciente de lo que sucede aquí y ahora. Vivir en el presente no es un consejo banal, es una práctica fundamental para la paz mental.
En un mundo lleno de distracciones, aprender a volver al momento presente es como encontrar una isla de calma en medio de una tormenta. El pasado, nos dicen los estoicos, ya no puede ser cambiado. Lo que sucedió ya pasó, y preocuparnos o lamentarnos por ello no alterará el curso de los hechos. La mente puede fácilmente quedar atrapada en un ciclo de arrepentimientos y qué hubiera pasado si. Pero esa es una trampa que solo nos aleja de nuestra capacidad para actuar en el presente. Los estoicos nos invitan a aprender del pasado, sí, pero no a vivir en él. Lo que importa es cómo aplicamos esas lecciones hoy, en este preciso instante. Por otro lado, el futuro es incierto. Podemos planearlo, podemos anticiparlo, pero jamás tendremos control total sobre él. Y sin embargo, gran parte de nuestras preocupaciones giran en torno a lo que podría suceder. Nos angustiamos por escenarios que tal vez nunca se materialicen, gastando valiosa energía mental en una ficción que solo existe en nuestra mente. El estoico, en cambio, entiende que el futuro es solo una proyección y que el único momento sobre el que tiene algún poder es el presente. Una analogía útil para entender este enfoque es el mito de Sísifo. Condenado por los dioses a empujar una roca hasta la cima de una montaña solo para verla rodar de nuevo hacia abajo, Sísifo representa el esfuerzo continuo de la humanidad. Pero en lugar de ver su tarea como un castigo eterno, los estoicos interpretan este mito como una lección de enfoque en el presente. Sísifo no puede cambiar su destino, pero puede elegir cómo enfrentar su tarea. Al centrarse en el momento de empujar la roca, en cada paso, encuentra en el presente una forma de liberación. El futuro puede ser incierto, pero el ahora es tangible. Este enfoque del vivir en el ahora no se limita solo a los antiguos estoicos. En la psicología moderna, este principio ha sido retomado en prácticas como el mindfulness, que se basa en la atención plena al momento presente. Aunque esto pueda parecer un concepto moderno, en realidad los estoicos ya lo practicaban hace más de 2000 años. Al enfocar la mente en lo que está ocurriendo en este momento, reducimos la ansiedad sobre el futuro y dejamos de atormentarnos por el pasado. El presente es el único lugar donde podemos actuar. Es aquí, en este momento, donde nuestras decisiones tienen peso, donde nuestras acciones tienen consecuencias. Vivir plenamente en el presente no significa olvidar el pasado o ignorar el futuro, sino aprender a no estar esclavizados por ellos. Significa aprovechar el instante que tenemos frente a nosotros, ya que es lo único sobre lo que realmente tenemos control. Cuando aceptamos que el pasado ya pasó y que el futuro es incierto, encontramos una especie de alivio. En lugar de estar atados a lo que no podemos cambiar o a lo que no podemos prever, aprendemos a vivir con mayor ligereza, actuando en el ahora con la conciencia de que este momento es todo lo que tenemos. Al vivir en el presente, nos liberamos de gran parte del estrés y la ansiedad que provienen de nuestras preocupaciones sobre lo que no podemos controlar. El estoicismo, en su sabiduría, nos recuerda constantemente: no te aferres a lo que fue, no te obsesiones con lo que será. El presente es suficiente. Y en ese sencillo, pero profundo entendimiento, yace la posibilidad de encontrar la paz que tanto buscamos. En nuestra cultura moderna, la muerte es un tema del que preferimos no hablar. La evitamos, la cubrimos con eufemismos o simplemente la ignoramos, como si, al no pensar en ella, pudiera alejarse de nuestra realidad. Pero los estoicos nos enseñan algo profundamente distinto. Lejos de temerla o evitarla, debemos recordar la muerte constantemente. Este recordatorio, lejos de ser algo morboso, nos sirve como una poderosa herramienta para vivir mejor. Es lo que llamaban memento mori, que significa recuerda que morirás. Para los estoicos, la muerte no era un enemigo que debía ser derrotado, sino una parte inevitable de la vida. No tenía sentido luchar contra ella ni temerle, porque es el destino de todo ser humano. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la brevedad de la vida y nos invita a aceptar la muerte como algo natural. En lugar de verla como una tragedia, debemos verla como un recordatorio de que el tiempo es limitado y valioso. Este enfoque no solo nos libera del miedo, sino que nos impulsa a vivir con mayor propósito y urgencia. El memento mori no es una invitación a la desesperación, al contrario, es un llamado a la acción. Al recordar que nuestra vida tiene un fin, empezamos a valorar más los momentos que vivimos. Nos damos cuenta de que el tiempo que tenemos es finito y, por tanto, lo que hacemos con él cobra un nuevo sentido. Las preocupaciones banales, las luchas por cosas triviales, comienzan a perder peso cuando recordamos que,
Al final, lo único que realmente tenemos es este momento fugaz que llamamos vida. Una metáfora poderosa es la del reloj de arena. Cada grano de arena que cae representa un momento que no volverá. Al visualizarlo, somos conscientes de que el tiempo se nos escapa entre los dedos y que cada decisión, cada acción, importa más de lo que solemos pensar. Los estoicos veían la muerte como la gran niveladora. Sin importar nuestra posición, riqueza o estatus, todos llegaremos al mismo destino. Esto nos recuerda que las cosas externas no tienen el valor que a menudo les atribuimos. Lo que realmente importa es cómo vivimos, no cuánto tiempo vivimos. Epicteto nos enseña que temer a la muerte es un malentendido sobre nuestra naturaleza. Decía que la muerte no es algo que debería sorprendernos, ya que es lo más natural que existe. Desde el momento en que nacemos, nuestra vida comienza a acercarse a su final. Para los estoicos, este reconocimiento es liberador. Al dejar de temer a la muerte, dejamos de temer a la vida misma. Vivimos con más coraje, con más autenticidad, sin la carga del miedo constante a lo inevitable. En el mundo moderno, donde la juventud y la inmortalidad se celebran como ideales, el concepto de memento mori puede parecer extraño, incluso incómodo. Pero es justamente en esta incomodidad donde radica su poder. Al enfrentarnos a la muerte de frente, sin adornos ni evasiones, nos obligamos a hacer las paces con nuestra mortalidad. Y en ese proceso, descubrimos una vida más rica y significativa. La muerte nos recuerda que no tenemos tiempo para perder en rencores, en procrastinación o en vivir de acuerdo a las expectativas de otros. Un ejemplo histórico fascinante es el de los antiguos romanos, quienes durante las celebraciones de sus triunfos tenían a un esclavo detrás de ellos susurrándoles «recuerda que eres mortal». Incluso en el apogeo de su gloria, eran conscientes de que todo es pasajero, que la vida es frágil y que incluso los momentos más gloriosos no duran para siempre. Este recordatorio no era para deprimirlos, sino para mantenerlos humildes y enfocados en lo esencial. El memento mori nos invita a vivir con una intensidad consciente, sin perder el tiempo en lo que no importa. Nos llama a ser valientes, a tomar decisiones con sabiduría y a abrazar cada día como si fuera el último. Porque, en realidad, algún día lo será. Y cuando llegue ese día, los estoicos nos enseñan que podemos irnos en paz, sabiendo que hemos vivido plenamente, sin miedo ni arrepentimientos. Así que, en lugar de temer a la muerte, los estoicos nos invitan a verla como una consejera. Una que siempre nos acompaña, susurrándonos al oído para que no olvidemos lo esencial. La vida es breve, y es precisamente esa brevedad la que le da su belleza y su urgencia. Vivir recordando la muerte es, paradójicamente, la clave para vivir con mayor intensidad y alegría. Vivimos en una era de constante distracción y caos. Los teléfonos suenan, las notificaciones no cesan, las demandas laborales y personales nos abruman. El mundo parece estar en un estado de agitación perpetua, y a menudo nuestra mente refleja ese mismo estado. Pero, ¿es posible mantener la serenidad en medio de todo este ruido? Los estoicos nos dicen que sí, que la tranquilidad mental no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo manejamos lo que ocurre dentro. El estoicismo nos ofrece una serie de prácticas para cultivar la calma interna, aun cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Una de las más importantes es la capacidad de desapegarnos emocionalmente de los eventos externos. No se trata de volverse insensible, sino de aprender a no permitir que las circunstancias externas nos controlen. Esto requiere un cambio de mentalidad profundo. En lugar de reaccionar impulsivamente a cada inconveniente o frustración, aprendemos a pausar, respirar y responder con claridad. La metáfora del mar en calma es útil aquí. Imagina una tormenta violenta en la superficie del océano, con olas furiosas y viento incontrolable. Pero debajo de la superficie, en las profundidades, el agua permanece serena, inmóvil, ajena al caos de arriba. La mente de un estoico es como esas profundidades. Puede haber tormentas en la vida, desafíos, crisis, pero en el fondo, permanece en paz. Esa paz interior es cultivada a través de la práctica y la repetición, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Una herramienta fundamental para alcanzar esta calma interior es la autoobservación. Los estoicos nos animan a prestar atención constante a nuestros pensamientos y emociones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió a menudo sobre la importancia de monitorear su propia mente, observando las emociones que surgían y eligiendo conscientemente no dejarse llevar por ellas.
Este ejercicio de autoobservación nos permite ver nuestras reacciones antes de que se desborden, dándonos la oportunidad de responder desde la razón en lugar de la emoción. Otra técnica práctica para la tranquilidad es lo que podríamos llamar la visualización negativa. Los estoicos proponían que, en lugar de evitar pensar en lo que podría salir mal, debemos imaginar esos posibles escenarios de manera consciente. Al anticipar las dificultades, nos preparamos mentalmente para enfrentarlas con mayor ecuanimidad cuando ocurran. No se trata de ser pesimista, sino de estar listo para cualquier eventualidad. Al hacerlo, el impacto emocional de las sorpresas negativas se reduce y nuestra capacidad para mantener la calma aumenta. Un ejemplo clásico en la tradición estoica es la fábula del roble y el junco. Mientras el roble se jactaba de su fortaleza, afirmando que ningún viento podría derribarlo, el junco permanecía humilde, doblándose ante la más mínima brisa. Cuando llegó una gran tormenta, el roble, rígido y orgulloso, fue arrancado de raíz, mientras que el junco, flexible y adaptable, sobrevivió ileso. Esta historia nos recuerda que la serenidad no es sinónimo de dureza o resistencia inflexible. A veces, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarse, de ser flexible frente a las adversidades. En lugar de resistirnos a los cambios y las dificultades, podemos aprender a fluir con ellos, sin perder nuestra paz interior. Los estoicos también creían en el poder de la meditación diaria como una herramienta para mantener la calma mental. No en el sentido de una meditación mística o religiosa, sino como un tiempo dedicado a la reflexión tranquila. Marco Aurelio, por ejemplo, utilizaba las primeras horas del día para prepararse mentalmente para los desafíos que sabía que enfrentarían. Reflexionaba sobre las posibles personas o situaciones difíciles que encontraría y ya anticipaba la respuesta serena que tendría ante ellas. Esta práctica de preparar la mente de antemano permite que, cuando las dificultades realmente lleguen, no nos tomen por sorpresa ni nos desestabilicen. Por último, la serenidad estoica está íntimamente conectada con la aceptación del destino. Los estoicos utilizaban la frase amor fati, que significa amor al destino. Esta idea implica no solo aceptar lo que la vida nos da, sino amarlo, verlo como una parte esencial de nuestro crecimiento y camino. Al adoptar esta mentalidad, incluso las circunstancias más difíciles pierden su capacidad de desequilibrarnos. Nos damos cuenta de que cada experiencia, buena o mala, tiene un propósito y puede ser utilizada para fortalecer nuestra tranquilidad interna. La serenidad, entonces, no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de enfrentarlos con una mente tranquila. A través de la práctica constante de la autoobservación, la visualización negativa, la reflexión y el amor fati, podemos cultivar una paz interior que permanece intacta incluso en los tiempos más caóticos. Como los estoicos nos enseñan, la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de mantener la calma, no importa cuán fuerte sople el viento. En el mundo actual, el liderazgo es un concepto que ha evolucionado. Ya no se trata solo de dirigir a otros o de tomar decisiones importantes, sino de ser una fuente de estabilidad, resiliencia y equilibrio en medio de la incertidumbre. Los líderes modernos enfrentan desafíos que cambian a una velocidad vertiginosa: crisis económicas, tensiones sociales, transformaciones tecnológicas y, sobre todo, la presión constante de tomar decisiones bajo circunstancias complejas. En este contexto, el estoicismo resurge como una filosofía profundamente relevante, ofreciendo principios atemporales que pueden guiar a los líderes hacia una forma de liderazgo más tranquila, centrada y efectiva. El liderazgo estoico no es un liderazgo basado en el poder o el control, sino en la serenidad, la sabiduría y el ejemplo. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, es quizás el mejor ejemplo de un líder que encarnaba los principios estoicos. A pesar de estar al frente de un imperio inmenso, enfrentando guerras, plagas y traiciones, Marco Aurelio siempre intentó gobernar con calma, reflexión y, sobre todo, con virtud. En sus meditaciones, escribió a menudo sobre la importancia de mantener la serenidad interna, incluso cuando el mundo exterior estaba en caos. Una de las cualidades más valiosas de un líder, según el estoicismo, es la capacidad de tomar decisiones desde un lugar de calma. En momentos de crisis, cuando las emociones están a flor de piel, la habilidad de mantener la mente clara y enfocada es crucial. Los estoicos enseñaban que las decisiones impulsivas, basadas en la emoción, rara vez llevan a buenos resultados. Un líder estoico, por el contrario, se entrena para observar sus pensamientos y emociones, evitando actuar por instinto o bajo presión.
Este tipo de autocontrol no solo beneficia al líder, sino también a todos los que dependen de sus decisiones. El coraje también es un componente esencial del liderazgo estoico. No se trata solo de ser valiente en situaciones de peligro físico, sino de tener la fortaleza moral para tomar decisiones difíciles y a veces impopulares cuando estas son las correctas. Un líder estoico no busca la aprobación constante de los demás ni teme las críticas. En lugar de ello, se enfoca en lo que es correcto, guiado por los principios de la razón y la justicia. Este tipo de coraje moral es lo que diferencia a un líder que simplemente busca ser popular de uno que realmente está comprometido con el bienestar a largo plazo de aquellos a quienes dirige. En el mundo empresarial, por ejemplo, los líderes enfrentan presiones constantes para maximizar los beneficios, a menudo a corto plazo. Sin embargo, un líder estoico sabe que el verdadero éxito no reside solo en los resultados inmediatos, sino en la construcción de un legado basado en la integridad, la equidad y la sostenibilidad. Un ejemplo contemporáneo de este tipo de liderazgo estoico es el de aquellos que, en lugar de ceder a la presión de obtener ganancias rápidas, toman decisiones con visión a largo plazo, incluso cuando estas decisiones son difíciles o poco populares en el momento. Otro principio fundamental del liderazgo estoico es la humildad. A menudo, la figura del líder se asocia con el ego, el deseo de reconocimiento y el prestigio. Pero los estoicos nos enseñan que el verdadero líder no se centra en el poder por el poder mismo, sino en el servicio. El liderazgo no es una plataforma para alimentar el ego, sino una responsabilidad para mejorar la vida de los demás. Marco Aurelio, a pesar de su posición como emperador, se recordaba a sí mismo que no era más que un hombre, y que, al final, sus títulos y logros no significaban nada si no actuaba con virtud. Un líder estoico también comprende la importancia de la empatía. Aunque los estoicos son conocidos por su autocontrol y desapego emocional, esto no significa que carezcan de compasión. Al contrario, el liderazgo estoico está profundamente arraigado en el concepto de comunidad y humanidad compartida. Epicteto nos recordaba que todos somos parte de una misma sociedad y que nuestras acciones afectan a los demás. Un buen líder, entonces, debe ser capaz de ponerse en el lugar de aquellos a quienes lidera, comprendiendo sus necesidades y desafíos y tomando decisiones que promuevan el bienestar común. Por último, el estoicismo enseña a los líderes a aceptar los desafíos con serenidad. Los líderes siempre estarán expuestos a situaciones fuera de su control, crisis inesperadas, cambios en el mercado, conflictos internos. En lugar de resistirse a estos desafíos, un líder estoico los enfrenta con calma, viendo en ellos una oportunidad para aprender y crecer. Marco Aurelio, ante las dificultades, solía recordarse a sí mismo que cada obstáculo es una oportunidad para practicar la virtud. En lugar de ver los problemas como barreras, los veía como ejercicios para fortalecer su carácter y su liderazgo. En resumen, el liderazgo estoico en el siglo XXI no es solo una cuestión de tomar decisiones estratégicas, sino de actuar con integridad, sabiduría y empatía. Es la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de actuar con coraje moral y de servir a los demás desde una posición de humildad. Los principios del estoicismo son atemporales, y su relevancia en el liderazgo moderno es más evidente que nunca. Porque en un mundo que cambia constantemente, el verdadero líder es aquel que puede mantenerse firme, sereno y virtuoso, sin importar lo que suceda a su alrededor. En una época donde el estrés parece ser parte inevitable de la vida cotidiana, el estoicismo ofrece una alternativa poderosa, una forma de vivir que nos invita a encontrar paz, propósito y equilibrio en medio del caos. A lo largo de este recorrido por la filosofía estoica, hemos explorado principios fundamentales que nos ayudan a enfrentar los desafíos de la vida moderna, sin dejar que éstos nos dominen. Lo que hace al estoicismo especialmente relevante hoy en día es su enfoque práctico. No es una filosofía de teorías abstractas o especulaciones filosóficas lejanas, sino una guía para la acción diaria. El estoicismo nos enseña que la serenidad no viene de evitar las dificultades, sino de aprender a enfrentarlas con una mente clara y un corazón tranquilo. En lugar de dejarnos arrastrar por las emociones o las circunstancias externas, el estoico busca controlarse a sí mismo, sabiendo que la verdadera libertad reside en cómo elegimos responder a lo que sucede. Uno de los mensajes más potentes que nos deja el estoicismo es que el estrés, la ansiedad y la angustia no provienen de los eventos externos, sino de nuestras interpretaciones y juicios sobre ellos. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que tenemos más poder sobre nuestra experiencia de lo que pensamos. No podemos controlar el clima,
las acciones de los demás o las circunstancias que la vida nos impone, pero si podemos controlar nuestra actitud, nuestras percepciones y cómo decidimos actuar. A través de conceptos como la dicotomía del control, la virtud como guía y la aceptación de la mortalidad, el estoicismo nos ofrece herramientas para reducir el peso que el mundo moderno parece ejercer sobre nosotros. Nos invita a soltar lo que no está en nuestras manos y a concentrarnos en lo que realmente importa, vivir de manera íntegra, actuar con sabiduría y mantener la paz interior en todas las situaciones. El memento mori, por ejemplo, nos recuerda que nuestra vida es finita y que debemos aprovechar cada momento con conciencia y sentido. Al aceptar la muerte como una parte inevitable de la vida, nos liberamos del miedo que muchas veces nos paraliza y nos aleja de vivir plenamente. En lugar de temer a lo que no podemos controlar, aprendemos a enfocarnos en lo que sí podemos, cómo vivimos cada día, cada decisión y cada interacción. Pero quizás lo más importante que nos enseña el estoicismo es que la paz no se encuentra en lo que sucede fuera de nosotros, sino en lo que cultivamos dentro. No necesitamos esperar a que las circunstancias externas sean perfectas para sentirnos tranquilos o satisfechos. Esa calma ya está disponible para nosotros si decidimos practicarla, a través de la atención consciente, la reflexión y el esfuerzo constante por mejorar nuestras respuestas ante la vida. A medida que avanzamos en un mundo lleno de desafíos, donde el cambio es la única constante, el estoicismo nos brinda una brújula firme para navegar. Nos recuerda que no podemos elegir lo que la vida nos arroja, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. Y en esa elección está la clave para vivir una vida libre de estrés, con propósito y en armonía con nosotros mismos y con los demás. El estoicismo, entonces, es más que una filosofía antigua. Es un antídoto para los problemas modernos. Una invitación a detenernos, respirar y recordar que, aunque el mundo a nuestro alrededor pueda parecer caótico, dentro de nosotros siempre tenemos el poder de encontrar la calma. Porque, al final, la clave para vivir sin estrés no está en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra relación con él. Y es en esa transformación interna donde descubrimos que la verdadera serenidad está siempre al alcance de nuestra mano. Y así, hemos llegado al final de este recorrido por el estoicismo, una filosofía que, aunque nacida hace más de 2000 años, sigue ofreciendo respuestas claras y prácticas para los desafíos de la vida moderna. Hemos explorado cómo el estoicismo puede ser la clave para vivir sin estrés, centrándonos en lo que realmente podemos controlar, cultivando la virtud y encontrando serenidad en medio del caos. La vida no siempre será fácil, y el estrés no desaparecerá por completo. Pero como hemos visto, el poder para transformar nuestra experiencia no está en cambiar el mundo externo, sino en cambiar nuestra respuesta a él. Esa es la verdadera esencia del estoicismo: tomar el control de nuestra mente, mantenernos firmes ante las tormentas y seguir caminando con calma y propósito. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para poner en práctica estos principios. La paz interior, la resiliencia y el equilibrio no son destinos lejanos, sino habilidades que podemos cultivar en cada momento, con cada decisión. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Si algo de lo que has escuchado hoy te resonó, te invito a que lo apliques, que lo practiques. Porque en el día a día, en las pequeñas elecciones, es donde realmente comienza el cambio. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, recuerda, la serenidad está siempre dentro de ti, esperando a ser descubierta. Hasta pronto.